Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. En esta ocasión tenemos al MG ZS. El MG cuenta con unos faros full LED. Aparte tenemos esta parrilla que es muy grande, con estos contornos que van por toda la parrilla, que son cromados, que lo hacen lucir muy elegante, y con el logo de MG en el centro, que lo hace lucir muy bien. En la mecánica del ZS contamos con un motor 1500 que desarrolla 115 caballos de fuerza y 150 Nm de torque. Todo esto asociado a una caja automática de 4 velocidades. En el costado del ZS tenemos estas luces intermitentes incorporados en los espejos del vehículo. Los aros son de 17 pulgadas, tienen un diseño bitono que lo hace lucir muy bien. Es una mezcla entre negro y plateado. También contamos con estas barras de techo donde podremos poner objetos. Y bueno, el largo del vehículo es de 4314 milímetros, el ancho es de 1800 milímetros y la altura es de 1600 milímetros. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. En el interior del ZS tenemos estos asientos totalmente forrados en cuero, y contamos con estas costuras color blanco que le dan un diseño muy interesante. Acá en las puertas tenemos estos detalles en cuero con costuras color blanco igualmente. Los descansabrazos que tenemos van a estar forrados en cuero, lo cual lo hace muy cómodo. El volante que tenemos está forrado en cuero. Me gusta este detalle que le han puesto aquí, color cromado. En lo personal se me hace muy bonito. El volante es multifuncional, entonces por acá podremos controlar el volumen de la radio, cambiar las canciones, contestar las llamadas, accionar los comandos por voz. El cuadro de instrumentos que tenemos es análogo, a excepción de una pequeña pantalla que tenemos, que nos va a mostrar distinta información del vehículo, como por ejemplo la autonomía que tenemos, el nivel de combustible que tenemos, la marcha en la que estamos o las puertas que tenemos abiertas en el vehículo. La calidad de este MG me ha sorprendido bastante, porque todo el tablero tiene un material suave al tacto, que le da una calidad percibida bastante buena. Esta pantalla que tenemos acá es una pantalla táctil de 8 pulgadas. En esta pantalla aparte tenemos Apple CarPlay y Bluetooth. Entonces podremos conectar nuestros celulares a esta pantalla. Aparte de eso, acá en esta pantalla vamos a tener la cámara de reversa para poder estacionarnos fácilmente. Por acá abajo tenemos lo que sería para manejar el aire acondicionado, y más abajo tenemos unos puertos de carga para poder cargar nuestros teléfonos. Por acá tenemos la palanca de velocidades, que en esta ocasión
tenemos una caja automática de 4 velocidades y tenemos una opción para cambiarlo a modo manual y así poder tener un manejo mucho más dinámico. Por esta parte tenemos para regular los espejos, ya que son eléctricos, y más abajo aquí en la puerta tenemos un espacio para dejar algunos objetos, una botella de agua o lo que sea, y acá en la guantera también tenemos un pequeño espacio para dejar objetos. Y aquí en esta otra guantera tenemos un espacio también bastante considerable. Aquí tenemos portalentes, o podremos guardar algunos otros objetos. Lo que me pareció muy interesante del ZS es este techo panorámico que tenemos, que lo hace lucir muy bien. La verdad, los acompañantes van a ir disfrutando de este techo panorámico que es enorme, lo cual me parece muy bueno. Ahora vamos a pasar a la parte trasera para ver qué nos ofrece este ZS. En la parte trasera del ZS, la verdad es que tenemos un muy buen espacio. Voy bastante cómodo y obviamente desde aquí atrás puedo ir disfrutando del techo panorámico que tenemos, que la verdad se ve espectacular. Y bueno, tenemos acá abajo de la puerta un espacio para guardar objetos. Los acabados de la puerta son en cuero y el descansabrazos también, entonces voy bastante cómodo. Y tenemos acá detrás de los asientos un espacio para guardar alguna revista. Lo que me gusta de este ZS es que han pensado en la seguridad de los ocupantes traseros, por lo cual tenemos 3 apoyacabezas para que los ocupantes traseros vayamos más seguros. Aparte de eso, si tenemos bebés, también pensaron en eso porque tenemos anclajes Isofix para anclar las sillas de bebés y que los bebés vayan más seguros. La verdad, los asientos están muy cómodos aquí atrás. Y bueno, la verdad es que el espacio aquí atrás me parece muy amplio, y aparte con este techo panorámico que la verdad lo hace lucir muy bien. En el apartado de seguridad, el ZS cuenta con frenos ABS, distribución electrónica de frenado, asistencia de frenado en curvas, control de estabilidad, asistencia en pendientes, monitoreo de presión de llantas, columna de dirección colapsable, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, y anclajes Isofix para las sillas de bebés. Para acceder a la cajuela del ZS lo hacemos de una forma muy peculiar, ya que abrimos la cajuela desde el logo de MG y contamos con un espacio muy amplio. Aparte de eso, podemos mover esta bandeja para tener más espacio de carga, y también contaremos con una rueda de repuesto por si se nos pincha una llanta. Eso fue todo por este video. Ya saben que si les gustó, le pueden dar me gusta y suscribirse. Recuerden escribirme acá abajo en los comentarios qué tal les ha parecido este MG ZS, y recuerden también seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. I'm changing who I am.